Revelado. James Bowles pierde la paciencia con Sainz y quiere ya el regreso de Colapinto gritando de terror. El giro inesperado, como la frustración de un jefe de equipo, desató la guerra por el talento argentino y cambió el destino de la F1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. James Bowles perdió la paciencia con Sainz y quiere ya el regreso de Colapinto, un movimiento que nadie vio venir y que lo cambió todo. El pibe argentino, con una decisión que nadie esperaba, ha puesto patas arriba el tablero de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. En el siempre cambiante tablero de la Fórmula 1, donde cada movimiento se analiza con lupa y las lealtades pueden ser tan efímeras como la velocidad de un monoplaza, las relaciones entre pilotos, directivos y equipos suelen ser un rompecabezas intrincado, un verdadero laberinto de intereses y ambiciones. Cada pieza, por pequeña que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles, un verdadero efecto dominó que lo cambia todo, que sacude los cimientos. Así comenzó a gestarse la tensión en Williams, una escudería con un legado glorioso, forjado en décadas de triunfos y leyendas, pero un presente lleno de desafíos, de frustraciones, de una búsqueda constante por recuperar el brillo perdido. Todo esto bajo la mirada atenta de James Bowles, el estratega meticuloso, el cerebro detrás de la operación, que había tomado las riendas con la misión de devolverle la gloria perdida, de resucitar al gigante dormido, de revivir la mística de Grove. Durante meses, Bowles apostó todas sus fichas, todas sus esperanzas, a la llegada de Carlos Sainz. El talentoso piloto español, con su bagaje en equipos de primera línea y su fama de trabajador incansable, parecía la pieza que faltaba. Bowles estaba convencido de que su experiencia, su temple y su capacidad analítica serían el catalizador de un renacimiento largamente esperado, la chispa que encendería la llama de la victoria, que devolvería a Williams a los primeros planos. Sin embargo, la realidad, implacable como siempre, se encargó de poner a prueba sus convicciones, de desafiar sus planes, de mostrarle que el camino sería más espinoso de lo que imaginaba. Poco a poco, el brillo del madrileño empezó a opacarse en la mirada del jefe británico, como una estrella que pierde su intensidad, que se apaga lentamente. Bowles, conocido por su obsesión con los detalles, por su mente analítica que no dejaba pasar una, que desmenuzaba cada dato, y su estilo de liderazgo silencioso pero firme, había detectado ciertas señales que no le gustaban, que lo inquietaban, que encendían las alarmas en su cerebro. Las reuniones técnicas, esos espacios sagrados donde Carlos solía destacar por su capacidad analítica y autocrítica, por su habilidad para desmenuzar cada dato, para encontrar soluciones, empezaron a llenarse de silencios incómodos y respuestas a medias, de evasivas que no aportaban claridad. El equipo notó que la sintonía no era la misma, que la conexión se había roto, que la magia se había disipado. El feedback era menos preciso, las sugerencias llegaban tarde y la energía positiva que alguna vez contagió al box, que los impulsó a soñar, parecía haberse disipado, como humo en el viento, dejando un vacío, una sensación de estancamiento. Nadie lo decía en voz alta, en los pasillos, en las charlas de café, pero todos sentían que algo se había roto, que el proyecto se desmoronaba lentamente, pieza por pieza. El propio Bowles, pragmático y poco dado a la nostalgia, a los sentimentalismos, supo entonces que el proyecto debía replantearse desde la raíz, desde sus cimientos, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el barco se hundiera por completo. Mientras el clima en Williams se volvía más tenso, más denso, casi irrespirable, como una niebla que lo cubría todo, el nombre de Franco Colapinto comenzó a resonar cada vez con más fuerza en las conversaciones privadas del equipo, en los pasillos, en los despachos, en los susurros. Para muchos, Franco era el recuerdo vivo de lo que significa el hambre, la entrega y la humildad en estado puro, la encarnación de la pasión por el automovilismo, la chispa que Williams necesitaba. A pesar de que ahora brillaba en Alpine, su paso por la estructura de Grove había dejado huella, no solo por su talento al volante, por su velocidad innata, por su agresividad controlada, sino por la manera en que inspiraba a los ingenieros, escuchaba a los mecánicos y aceptaba cada consejo con gratitud y ambición, con una sed insaciable de aprender, de mejorar. James Bowles, que nunca pierde de vista los talentos que escapan, a esas joyas que se le van de las manos, a esos diamantes en bruto que prometen brillar, empezó a preguntarse si no era el momento de intentar recuperarlo, de traerlo de vuelta, de repatriarlo, aunque la tarea se presentara titánica, casi imposible, dada la situación contractual de Colapinto. Las primeras señales de ese interés renovado fueron sutiles,
apenas perceptibles para el ojo inexperto, pequeños gestos que solo los más atentos podían descifrar. Algunos ingenieros de confianza de Bowles comenzaron a compartir viejos informes sobre el trabajo de Colapinto en simuladores, destacando su velocidad de adaptación, su capacidad para absorber información y su habilidad para transmitir sensaciones de forma clara y directa, una habilidad invaluable en el desarrollo de un monoplaza. Se analizaron telemetrías, videos de pruebas pasadas y hasta se volvieron a leer las evaluaciones psicológicas que destacaban el temple y la madurez de Franco para enfrentar la presión, para rendir bajo fuego, para no arrugarse en los momentos clave. Cada detalle alimentaba la convicción de que quizá la pieza que faltaba para desbloquear el potencial de Williams, para desatar su verdadera fuerza, no estaba tan lejos como parecía, que la solución estaba a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano. Por supuesto, nada de esto escapaba al propio Sainz. El madrileño, hombre de carácter fuerte y experiencias raudales en la élite del automovilismo, percibía el ambiente enrarecido, la tensión que flotaba en el aire, y sentía la presión de tener que rendir a un nivel que por distintos motivos no terminaba de alcanzar, que se le escapaba entre los dedos, por más que lo intentara. A pesar de los esfuerzos por conectar con el equipo, por integrarse, y dejar atrás las frustraciones, la distancia con Bowles crecía a cada jornada, se hacía más profunda, más insalvable, casi un abismo. Las reuniones, que antes eran espacios de construcción y aprendizaje, de intercambio de ideas, se volvieron más formales y menos espontáneas, más frías, más distantes. Los gestos decían más que las palabras. Lo que alguna vez fue un matrimonio prometedor, una sociedad con futuro, se transformaba paso a paso en una relación desgastada, a punto de romperse, de implosionar. Las conversaciones internas giraban en torno a cómo blindar a Colapinto frente a los cantos de sirena de otros equipos, frente a las tentaciones, y a cómo seguir construyendo un entorno que potenciara su crecimiento a largo plazo, que lo mantuviera motivado, feliz, productivo. El propio Franco, en los momentos de reflexión, en la soledad de su habitación, recordaba sus días en Williams como un capítulo crucial en su camino a la élite, un aprendizaje invaluable, una etapa fundacional. Sabía que la gratitud es importante, que hay que ser leal a quienes te dieron una oportunidad, pero también que el destino de un piloto se forja a base de decisiones valientes y oportunas, de saber cuándo arriesgar, cuándo dar el salto. Escuchar el interés de James Bowles lo halagaba, sí, era un reconocimiento a su talento, pero también le recordaba lo efímero que puede ser el cariño en la F1, donde hoy te buscan y mañana te sueltan, sin piedad, sin miramientos. Por eso, cada vez que se le cruzaba la idea de volver a Grove, se prometía a sí mismo que solo lo haría si sentía que podía construir algo realmente grande, algo trascendente, algo que valiera la pena, algo que dejara una huella imborrable. Así, entre silencios, gestos y movimientos apenas perceptibles, comenzó a gestarse una historia donde la ambición, el orgullo y el talento volvían a cruzarse, a chocar, a entrelazarse. James Bowles, descontento con la realidad de su equipo, con los resultados, miraba hacia atrás buscando recuperar la chispa perdida, la gloria de antaño. Carlos Sainz, consciente del peso de la lucha, batallaba contra el reloj y contra los fantasmas del desencanto, contra la presión de las expectativas, y Franco Colapinto, sin buscarlo, se convertía una vez más en la llave de un futuro que nadie podía anticipar, en el protagonista de una novela que prometía giros inesperados. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Colapinto debería volver a Williams? ¿O su lugar está en Alpine? La crisis se agudiza, Williams al borde del abismo y la nostalgia por Colapinto. La incertidumbre comenzó a adueñarse de Williams como una niebla densa que lenta pero inexorablemente cubría cada rincón del equipo, asfixiando la moral, apagando la ilusión. Los ingenieros, tan acostumbrados a trabajar en silencio y con rutinas casi mecánicas, empezaron a compartir entre ellos las mismas preguntas, las mismas dudas existenciales. ¿Por qué Sainz no conecta con el monoplaza? ¿Por qué los datos de pista no se transforman en resultados? Se preguntaban, con una mezcla de frustración y desesperación que se sentía en el aire. El clima de camaradería, forjado en tiempos de adversidad y sueños de renacimiento, se resquebrajó a medida que las dudas se hacían más evidentes, más palpables, más innegables. James Bowles lo notó en el humor de los técnicos, en las charlas breves del café, en los gestos de desánimo, en las miradas perdidas y, sobre todo, en la falta de entusiasmo en los pasillos, en la ausencia de esa chispa que antes los impulsaba. Ya nadie se atrevía a pronosticar mejoras y la confianza en el proyecto parecía desvanecerse con cada jornada, con cada fracaso, con cada resultado adverso. Las reuniones estratégicas, antes escenarios de ideas frescas y debates encendidos, de propuestas innovadoras, se volvieron monótonas, predecibles, sin chispa, sin alma. Sainz aportaba su experiencia y conocimiento, su bagaje, su sabiduría, pero algo no encajaba, no terminaba de cuajar, de armonizar con el espíritu del equipo. Las sugerencias, que una vez eran recibidas como oro, como soluciones mágicas,
ahora se escuchaban con cierta resignación, con un aire de derrota, de aceptación de un destino inevitable. El español, pese a sus esfuerzos, a su dedicación incansable, no lograba conectar con el ADN del equipo, con ese espíritu combativo y desenfadado que alguna vez caracterizó a Williams, que lo hizo grande, que lo llevó a la cima. Bowles, frustrado, trataba de motivar a sus hombres, de levantar el ánimo, de inyectarles optimismo, pero sentía que los cimientos se movían bajo sus pies, que el edificio se tambaleaba, a punto de colapsar. Fue en ese contexto, en medio de la tormenta, que el nombre de Franco Colapinto comenzó a ganar fuerza, a resonar con más intensidad, a convertirse en un eco constante. Primero en murmullos, casi secretos, luego en conversaciones más serias, más abiertas, más directas. Los ingenieros, cansados de rutinas estériles, de la monotonía, de la falta de resultados, recordaban el aire nuevo que había traído Franco en su paso anterior por el equipo. Rememoraba la manera en que escuchaba cada opinión, cómo agradecía hasta los esfuerzos más pequeños, y sobre todo, cómo convertía la presión en motivación colectiva, en un impulso para todo el grupo, en una fuerza imparable. Las comparaciones con Sainz, aunque injustas, eran inevitables y alimentaban la nostalgia de una época en la que la esperanza parecía más cercana, más real, más palpable. El propio Bowles se sumió en una ronda de autoevaluación profunda, de introspección. Se preguntaba si la apuesta por la experiencia, tan racional en los papeles, tan lógica en la teoría, no había sido en realidad un desvío de la identidad que pretendía reconstruir, un error de cálculo que los había alejado del camino. A pesar de su profesionalismo, de su ética de trabajo, no podía ignorar las señales que le llegaban desde todos los sectores: mecánicos, ingenieros jóvenes y hasta responsables de comunicación. Todos, en mayor o menor medida, se ilusionaban con la posibilidad de recuperar a Colapinto, el piloto que los había hecho soñar con una nueva era, con un futuro brillante, con un regreso a la gloria. Mientras tanto, Franco seguía avanzando en Alpine, ajeno a la magnitud del debate que se gestaba en Williams. Su entorno más cercano, al tanto de los rumores, le aconsejaba cautela y paciencia, que no se apresurara, que analizara cada paso. Franco no era ajeno al movimiento, no vivía en una burbuja de ignorancia, pero priorizaba su compromiso actual y la promesa de no dejar asuntos pendientes con el equipo que le había dado la gran oportunidad, la chance de su vida. Aún así, por las noches repasaba en su memoria los recuerdos de su paso por Williams, los desafíos técnicos, los lazos de amistad y, sobre todo, la sensación de ser parte de una reconstrucción desde las cenizas, de un proyecto con alma, con historia. Sabía que en la Fórmula 1 las segundas oportunidades no suelen aparecer dos veces, que son escasas, que hay que saber aprovecharlas. El descontento de Bowles fue en aumento, no solo por los resultados, que eran pobres, sino por la incapacidad de generar una atmósfera positiva, de levantar el ánimo del equipo, de inyectarles energía. Comenzó a replantear el liderazgo dentro del equipo y a buscar consejos en viejos mentores y socios estratégicos, en quienes confiaba ciegamente. Algunos le recomendaron persistir con la fórmula actual, con Sainz, que tuviera paciencia. Otros lo animaron a buscar una revolución silenciosa, un golpe de timón que devolviera a Williams la frescura y la energía perdidas, que lo sacudiera. La presión externa aumentaba. Los medios británicos, nunca indiferentes al drama de Williams, empezaron a cuestionar la toma de decisiones en la cúpula, a señalar a los responsables, a exigir respuestas. ¿Era Sainz el piloto adecuado? ¿Por qué no apostar por la juventud y el hambre de un Colapinto? Se preguntaban con insistencia, con un tono de desafío. Los foros de fanáticos explotaban con debates apasionados y aunque algunos defendían la experiencia del español, la mayoría coincidía en que el equipo necesitaba un cambio que inspirara a todos, que los hiciera soñar de nuevo, que les devolviera la fe. En paralelo, las primeras señales concretas del interés de Williams por Franco comenzaron a llegar a su representante. No había ofertas formales ni compromisos escritos, no eran documentos sellados, pero sí una clara invitación a conversar, a sentarse a la mesa, a explorar posibilidades. El mensaje era sutil pero directo. Williams quería saber si en el futuro cercano Colapinto estaría dispuesto a regresar y liderar un proyecto de reconstrucción profunda, de largo aliento, con una visión clara. El entorno de Franco, fiel a su estilo, pidió tiempo y discreción absoluta, para no generar más ruido, para no alimentar especulaciones innecesarias. En Alpine, la dirigencia tomó nota. Sabían que retener a Franco sería cada vez más difícil si Williams aceleraba los contactos y ponía sobre la mesa un proyecto serio, ambicioso, con recursos. Intensificaron los gestos de confianza y las charlas personales, apostando a que el piloto argentino se sintiera parte fundamental del presente y el futuro del equipo francés, que se sintiera en casa, valorado, querido. Franco, por su parte, valoraba cada gesto, cada muestra de cariño, cada palabra de aliento, pero se mantenía alerta. Sabía que el respeto se gana en la pista, con resultados, con dedicación,
pero el destino muchas veces se decide fuera de ella, en los despachos, en las negociaciones, en los vaivenes del poder. James Bowles finalmente se decidió a dar el primer paso concreto, el golpe de efecto. Redactó una carta personal donde expresaba su admiración por el crecimiento de Colapinto y su deseo de verlo alguna vez de regreso en Grove. No era una propuesta formal, no era un contrato vinculante, pero sí una señal poderosa de que la puerta estaba abierta y de que el futuro, aunque incierto, podía deparar una nueva oportunidad para ambos, un nuevo comienzo, una segunda chance. Así, Williams se encontraba en una encrucijada: seguir apostando por la experiencia de Sainz, a una costa del desgaste interno, del desánimo, o jugársela por recuperar el espíritu joven y la ambición de un Colapinto que, sin buscarlo, se volvía el protagonista silencioso del nuevo capítulo que el equipo tanto anhelaba escribir, la esperanza de un futuro mejor. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. La obsesión de Bowles, el regreso del hijo pródigo y la batalla por el alma de Williams. James Bowles no podía apartar de su mente la imagen de Franco Colapinto liderando Williams en las noches largas de oficina mientras repasaba datos y estrategias, mientras buscaba soluciones. El recuerdo de la energía y la pasión que había traído el piloto argentino se imponía sobre cualquier análisis frío de resultados, sobre cualquier estadística, sobre cualquier número. Era una obsesión que, lejos de disiparse, crecía con cada nueva frustración de Sainz y con cada informe que destacaba los logros y el crecimiento de Franco en Alpine. El jefe británico se dio cuenta de que no solo necesitaba un piloto veloz, un campeón en potencia, sino un símbolo de reconstrucción, un líder capaz de devolverle el alma a la escudería, de insuflarle vida, de revivirla. En cada junta con el staff técnico, Bowles volvía a poner el nombre de Colapinto sobre la mesa, como un mantra, como una solución. Las charlas que antes giraban en torno a estrategias convencionales ahora se teñían de preguntas sobre qué haría Franco ante cada desafío, cómo abordaría los problemas de desarrollo o cómo inspiraría a los ingenieros más jóvenes. El fantasma del argentino se volvió omnipresente, no como un reproche, sino como una esperanza, una especie de norte moral que servía para calibrar cada decisión, cada paso, cada movimiento. El clima interno cambiaba, se transformaba, se sentía diferente. Ya no era solo cuestión de buscar resultados inmediatos, de ganar carreras, de sumar puntos, sino de reconstruir la identidad de un equipo herido, de un gigante caído, de una leyenda que necesitaba resurgir. Mientras tanto, en Alpine, Franco seguía trabajando con la misma intensidad de siempre, con la misma dedicación, con la misma humildad. Sus días estaban llenos de sesiones de simulador, reuniones con ingenieros y entrenamientos físicos, sin descanso. Aunque evitaba hablar del interés de Williams, era imposible no notar en su entorno una tensión especial, como si todos supieran que algo grande se estaba gestando en la sombra, un movimiento sísmico que lo cambiaría todo. Los responsables de Alpine, alertas, redoblaron los gestos de confianza y las muestras de cariño institucional, buscando blindar a Franco de cualquier tentación, de cualquier canto de sirena, de cualquier oferta. Pero sabían que el piloto argentino, por más leal y profesional que fuera, no era ajeno al llamado de la historia, al peso de su propio destino, a la oportunidad de trascender. Carlos Sainz, por su parte, sintió cada vez más la presión de las comparaciones, de la sombra de Colapinto que se cernía sobre él. Los rumores sobre un posible regreso del argentino lo afectaron en su día a día, en su rendimiento, en su estado de ánimo. Las miradas del equipo, antes de admiración, ahora parecían interrogantes sin respuesta, llenas de dudas, de incertidumbre. Sainz, experimentado, con un bagaje importante, pero sensible a los cambios de ánimo del paddock, comenzó a buscar apoyo en su círculo más cercano, tratando de encontrar la motivación que alguna vez lo había impulsado, que lo había llevado a la cima. Sin embargo, cada jornada se convertía en una lucha interna entre la experiencia y la autocrítica, el deseo de redimirse y el miedo a perder el lugar ante la nueva ola de talento joven, ante el ascenso imparable de Colapinto. El propio Bowles, decidido a no cometer errores, a no fallar, inició un proceso de consulta silenciosa entre los principales patrocinadores del equipo. Quería saber hasta qué punto el regreso de Colapinto podía ser un motor de ilusión y una herramienta de marketing poderosa, un verdadero imán para nuevas inversiones. La respuesta fue más contundente de lo esperado. Las marcas asociadas a Williams veían en Franco un embajador perfecto para una nueva era, alguien capaz de conectar con nuevas generaciones y mercados, especialmente en América Latina, donde su figura era un fenómeno. Ese respaldo comercial reforzó la determinación de Bowles, que comenzó a pensar en el regreso de Franco no solo como una opción deportiva, sino como un verdadero golpe estratégico, una jugada maestra que los pondría en el centro de la escena. Las primeras conversaciones discretas con el entorno de Colapinto se tornaron más frecuentes. Aunque la prioridad del piloto seguía siendo Alpine, la claridad y el respeto en el trato abrieron la puerta a una negociación futura sin rencores, sin resentimientos, con la posibilidad de un acuerdo.
Franco dejó claro que no tomaría ninguna decisión a la ligera, que su gratitud por Williams era real, pero que necesitaba garantías de un proyecto serio y a largo plazo, con una visión clara y un compromiso total. Bowles, lejos de presionar, se comprometió a diseñar un plan personalizado donde el piloto argentino sería el centro de la reconstrucción y tendría voz en cada decisión clave. Además, sumó el atractivo de convertirse en el piloto emblema del relanzamiento global de la marca con acciones en América Latina y Europa. Era una carta jugada con inteligencia, no era solo dinero ni resultados, era identidad y proyección, un futuro prometedor, una promesa de grandeza. La familia de Franco, siempre presente a la distancia, lo animó a escuchar su intuición y a no dejarse arrastrar por la nostalgia ni por la presión de nadie. Le recordaron los días duros, las dudas y las victorias, y le aseguraron que eligiera lo que eligiera, la decisión correcta era la que lo hiciera dormir tranquilo cada noche. En ese consejo simple y profundo, el piloto argentino encontró una paz renovada para enfrentar lo que venía. El equipo de comunicación de Williams comenzó en paralelo a preparar discretamente una campaña de bienvenida. Convencidos de que tarde o temprano el sueño de ver a Colapinto de regreso en Grove sería realidad, las marcas asociadas se sumaron al entusiasmo, imaginando la ola de repercusión mediática que generaría el regreso del hijo pródigo. Pero todos sabían que antes de cualquier anuncio, el tiempo de la duda debía seguir su curso natural, que no se podía forzar. Así la historia de Franco Colapinto se transformaba en un dilema universal, el de todo deportista que alcanza la cima y debe elegir no solo por lo que le conviene, sino por lo que le da sentido a su carrera. La presión de los equipos, el peso de la historia, el llamado de la familia y la voz del propio deseo chocaban en un cruce de caminos donde no había certezas. Solo la promesa de que sea cual fuera el destino, el mundo de la F1 no volvería a ser igual después de su decisión. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. El último acto, la encrucijada de Colapinto y el futuro de Williams. La presión no daba tregua ni a Williams ni a Alpine, y menos aún a Franco Colapinto, que sentía el peso de cada conversación, cada mensaje y cada mirada con una intensidad inusual, una carga que lo abrumaba, que lo asfixiaba. Para él la cuestión ya no era solo deportiva o contractual, sino existencial, una pregunta profunda sobre su propósito, sobre su legado. ¿Dónde podía crecer más? ¿Dónde podía dejar huella? Y sobre todo, ¿dónde sería realmente feliz? Se preguntaba una y otra vez, buscando respuestas en su interior. Los días de rutina en Alpine se mezclaban con llamadas discretas de viejos conocidos de Williams, de su pasado. Y cada nuevo gesto institucional en Francia era como una invitación velada a elegir quedarse, a no irse, a no abandonar el barco. El piloto argentino, más maduro que nunca, comprendía que esa etapa de dudas también era parte esencial de la carrera de cualquier grande, de cualquier leyenda, de cualquier campeón. James Bowles no bajaba la guardia. Con cada sesión, cada prueba, cada informe de rendimiento de Sainz que no convencía, reafirmaba su obsesión por recuperar a Franco. Analizaba posibles escenarios con su círculo de confianza y ajustaba la estrategia casi a diario, con una precisión quirúrgica, sin dejar nada al azar. Sabía que debía ser prudente, que la presión directa podía jugar en contra, que podía ser contraproducente, pero no quería perder el tren por exceso de diplomacia, por miedo a arriesgar, a dar el paso decisivo. Williams necesitaba un giro de timón y a sus ojos, ese cambio de rumbo tenía el rostro de Colapinto. No se trataba solo de talento, de velocidad, sino de carácter y de la capacidad de inspirar a un grupo golpeado por las dudas, por la desmotivación, por la falta de resultados. El ambiente en el paddock era de pura especulación. Los equipos rivales miraban de reojo el movimiento, algunos intuyendo que un regreso de Franco a Williams podía ser la chispa que faltaba para agitar un mercado de pilotos demasiado predecible, demasiado monótono. Los periodistas olfateaban cada gesto, cada reunión privada y las redes sociales amplificaban cualquier rumor en cuestión de minutos, generando un frenesí, una locura colectiva. Los fans argentinos se dividían entre el orgullo de verlo consolidado en Alpine y la nostalgia de aquel primer amor británico, de su primer equipo en la F1. En el fondo, todos sabían que Colapinto era uno de esos nombres que arrastran historias y emociones donde sea que vayan, un verdadero imán de pasiones, un fenómeno. Mientras tanto, en Alpine, los jefes de equipo redoblaron los esfuerzos más allá de los beneficios contractuales. Buscaron maneras de vincular a Franco con los proyectos de largo plazo, involucrarlo en el desarrollo del monoplaza, darle voz en la formación de nuevos talentos y mostrarle que su crecimiento era también el de toda la estructura. Lo invitaban a ser no solo un piloto más, sino una especie de líder silencioso capaz de contagiar su ética de trabajo y humildad a todo el grupo. Era una apuesta a la pertenencia, a la construcción de un sentido de familia que sabían podía pesar tanto como cualquier oferta externa, por más millonaria que fuera. Franco, sin embargo, sabía que la decisión final debía salir de adentro,
de su corazón, de su intuición, de su alma. Había aprendido con los años a distinguir entre el ruido del entorno y la voz verdadera de su deseo, de su vocación. Consultó una vez más con su círculo más íntimo. Repasó en la memoria cada instante de sus días en Williams y Alpine y recordó el motivo por el que había elegido este camino. Quería dejar una marca genuina, no ser solo parte de una estadística, y sentía que el momento de elegir no podía estar basado en promesas, sino en certezas interiores, en convicciones profundas. El desafío era enorme, pero la honestidad consigo mismo era aún mayor. Sainz, por su parte, percibía que el tiempo se acortaba. Su desempeño no lograba revertir las sensaciones negativas y la sombra de Colapinto se proyectaba cada vez más grande sobre su futuro en Williams. A pesar de su experiencia, le costaba lidiar con la presión de saberse observado no solo por lo que hacía, sino por lo que dejaba de hacer. Sus esfuerzos por reconectar con el equipo eran sinceros, pero la conexión se sentía forzada y el ambiente ya no respondía como antes. Bowles intensificó la ofensiva con una nueva propuesta, esta vez más personalizada. Ofreció a Franco un rol central en el futuro de Williams con acceso a decisiones técnicas, libertad para construir el entorno a su medida y un equipo humano renovado y joven dispuesto a aprender a su lado. Además, sumó el atractivo de convertirse en el piloto emblema del relanzamiento global de la marca con acciones en América Latina y Europa. Era una carta jugada con inteligencia, no era solo dinero ni resultados, era identidad y proyección, un futuro prometedor, una promesa de grandeza. La familia de Franco, siempre presente a la distancia, lo animó a escuchar su intuición y a no dejarse arrastrar por la nostalgia ni por la presión de nadie. Revelado. James Bowles pierde la paciencia con Sainz y quiere ya el regreso de Colapinto gritando de terror. El giro inesperado, como la frustración de un jefe de equipo, desató la guerra por el talento argentino y cambió el destino de la F1. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a dos de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 enfrentados por su destino. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. James Bowles perdió la paciencia con Sainz y quiere ya el regreso de Colapinto, un movimiento que nadie vio venir y que lo cambió todo. El pibe argentino, con una decisión que nadie esperaba, ha puesto patas arriba el tablero de la Fórmula 1. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. En el siempre cambiante tablero de la Fórmula 1, donde cada movimiento se analiza con lupa y las lealtades pueden ser tan efímeras como la velocidad de un monoplaza, las relaciones entre pilotos, directivos y equipos suelen ser un rompecabezas intrincado, un verdadero laberinto de intereses y ambiciones. Cada pieza, por pequeña que parezca, puede desencadenar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles, un verdadero efecto dominó que lo cambia todo, que sacude los cimientos. Así comenzó a gestarse la tensión en Williams, una escudería con un legado glorioso, forjado en décadas de triunfos y leyendas, pero un presente lleno de desafíos, de frustraciones, de una búsqueda constante por recuperar el brillo perdido. Todo esto bajo la mirada atenta de James Bowles, el estratega meticuloso, el cerebro detrás de la operación, que había tomado las riendas con la misión de devolverle la gloria perdida, de resucitar al gigante dormido, de revivir la mística de Grove. Durante meses, Bowles apostó todas sus fichas, todas sus esperanzas, a la llegada de Carlos Sainz. El talentoso piloto español, con su bagaje en equipos de primera línea y su fama de trabajador incansable, parecía la pieza que faltaba. Bowles estaba convencido de que su experiencia, su temple y su capacidad analítica serían el catalizador de un renacimiento largamente esperado, la chispa que encendería la llama de la victoria, que devolvería a Williams a los primeros planos. Sin embargo, la realidad, implacable como siempre, se encargó de poner a prueba sus convicciones, de desafiar sus planes, de mostrarle que el camino sería más espinoso de lo que imaginaba. Poco a poco, el brillo del madrileño empezó a opacarse en la mirada del jefe británico, como una estrella que pierde su intensidad, que se apaga lentamente. Bowles, conocido por su obsesión con los detalles, por su mente analítica que no dejaba pasar una, que desmenuzaba cada dato, y su estilo de liderazgo silencioso pero firme, había detectado ciertas señales que no le gustaban, que lo inquietaban, que encendían las alarmas en su cerebro. Las reuniones técnicas, esos espacios sagrados donde Carlos solía destacar por su capacidad analítica y autocrítica, por su habilidad para desmenuzar cada dato, para encontrar soluciones, empezaron a llenarse de silencios incómodos y respuestas a medias, de evasivas que no aportaban claridad. El equipo notó que la sintonía no era la misma, que la conexión se había roto, que la magia se había disipado. El feedback era menos preciso,
las sugerencias llegaban tarde y la energía positiva que alguna vez contagió al box, que los impulsó a soñar, parecía haberse disipado, como humo en el viento, dejando un vacío, una sensación de estancamiento. Nadie lo decía en voz alta, en los pasillos, en las charlas de café, pero todos sentían que algo se había roto, que el proyecto se desmoronaba lentamente, pieza por pieza. El propio Bowles, pragmático y poco dado a la nostalgia, a los sentimentalismos, supo entonces que el proyecto debía replantearse desde la raíz, desde sus cimientos, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el barco se hundiera por completo. Mientras el clima en Williams se volvía más tenso, más denso, casi irrespirable, como una niebla que lo cubría todo, el nombre de Franco Colapinto comenzó a resonar cada vez con más fuerza en las conversaciones privadas del equipo, en los pasillos, en los despachos, en los susurros. Para muchos, Franco era el recuerdo vivo de lo que significa el hambre, la entrega y la humildad en estado puro, la encarnación de la pasión por el automovilismo, la chispa que Williams necesitaba. A pesar de que ahora brillaba en Alpine, su paso por la estructura de Grove había dejado huella, no solo por su talento al volante, por su velocidad innata, por su agresividad controlada, sino por la manera en que inspiraba a los ingenieros, escuchaba a los mecánicos y aceptaba cada consejo con gratitud y ambición, con una sed insaciable de aprender, de mejorar. James Bowles, que nunca pierde de vista los talentos que escapan, a esas joyas que se le van de las manos, a esos diamantes en bruto que prometen brillar, empezó a preguntarse si no era el momento de intentar recuperarlo, de traerlo de vuelta, de repatriarlo, aunque la tarea se presentara titánica, casi imposible, dada la situación contractual de Colapinto. Las primeras señales de ese interés renovado fueron sutiles, apenas perceptibles para el ojo inexperto, pequeños gestos que solo los más atentos podían descifrar. Algunos ingenieros de confianza de Bowles comenzaron a compartir viejos informes sobre el trabajo de Colapinto en simuladores, destacando su velocidad de adaptación, su capacidad para absorber información y su habilidad para transmitir sensaciones de forma clara y directa, una habilidad invaluable en el desarrollo de un monoplaza. Se analizaron telemetrías, videos de pruebas pasadas y hasta se volvieron a leer las evaluaciones psicológicas que destacaban el temple y la madurez de Franco para enfrentar la presión, para rendir bajo fuego, para no arrugarse en los momentos clave. Cada detalle alimentaba la convicción de que quizá la pieza que faltaba para desbloquear el potencial de Williams, para desatar su verdadera fuerza, no estaba tan lejos como parecía, que la solución estaba a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano. Por supuesto, nada de esto escapaba al propio Sainz. El madrileño, hombre de carácter fuerte y experiencias raudales en la élite del automovilismo, percibía el ambiente enrarecido, la tensión que flotaba en el aire, y sentía la presión de tener que rendir a un nivel que por distintos motivos no terminaba de alcanzar, que se le escapaba entre los dedos, por más que lo intentara. A pesar de los esfuerzos por conectar con el equipo, por integrarse, y dejar atrás las frustraciones, la distancia con Bowles crecía a cada jornada, se hacía más profunda, más insalvable, casi un abismo. Las reuniones, que antes eran espacios de construcción y aprendizaje, de intercambio de ideas, se volvieron más formales y menos espontáneas, más frías, más distantes. Los gestos decían más que las palabras. Lo que alguna vez fue un matrimonio prometedor, una sociedad con futuro, se transformaba paso a paso en una relación desgastada, a punto de romperse, de implosionar.